Hoy celebramos el 15º domingo después de Pentecostés. Estamos aquí, como siempre, reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos, y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. El Santo Evangelio para hoy viene de San Mateo, capítulo 16, y empezamos con versículo 21. Y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien viene tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pedro, en nombre de sus compañeros discípulos, acaba de confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como oímos la semana pasada. Pedro habló bien, y a su vez en la lectura evangélica de la semana pasada. En la lectura de hoy, volvió a ser el mismo. El Señor les había enseñado que el Cristo tenía que ir a Jerusalén para sufrir muchas cosas de los principales sacerdotes y escribas, y ser asesinado. También dijo al tercer día ser resucitado. Y todo esto del sufrimiento y el ser asesinado no estuvo de acuerdo con la mentalidad de Pedro de cómo suponía que era Cristo.
y no tuvo ningún problema en expresar esto a Jesús o a las alrededor, a pesar de que ciertamente no era su lugar para hacerlo. Jesús estaba hablando, compartiendo el mensaje importante. Pedro era sin duda un hombre que dijo a lo que quería. Incluso se atrevió a reprender al Señor cara a cara. De ninguna manera, Señor. Esto ciertamente no te sucederá, jamás. ¿Y cómo respondió Jesús? Satanás hizo que Pedro tuviera en mente un obstáculo para el Señor y su misión de salvación. Fue una ofensa, fue un escándalo. La mente de Pedro no estaba puesta en las cosas más altas, celestiales, sino en las cosas más bajas, las cosas del hombre. En el Evangelio de la semana pasada, Jesús le dio a Simón el nombre Pedro, que significa roca. Y ahora llamó a este mismo Simón Satanás, porque Pedro estaba haciendo las órdenes del diablo en ese momento. No estaban listos para oír eso. No querían oírlo. Jesús dijo, si alguien viniera tras de mí, aquí el Señor se dirige a cualquiera que quiera ser su discípulo, ya sea uno de los 12 o los que nos reunimos aquí hoy para escuchar la palabra del Señor. Jesús es nuestro buen pastor, y nosotros somos el pueblo de su pasto y las ovejas de su mano, que se niegue a sí mismo. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos dejar a un lado nuestras visiones normales de gloria. Tenemos que tomar su cruz. En el momento en que nuestro Señor pronunció estas palabras, las crucifixiones eran relativamente comunes en la tierra gobernada por los romanos. La crucifixión fue el medio por el cual los romanos ejecutaron a los criminales. Sabían lo que la cruz simbolizaba en este contexto, pero no hicieron la conexión con el Señor porque aún no había sido crucificado. Tomar la cruz significaba que habría sufrimientos involucrados en ser cristiano. Sufrimiento por el nombre de Jesús, por el bien de Jesús y también por el bien del Evangelio. Esto es cierto y debe ser solo, que significa detrás de la expresión llevar la cruz de uno. Solo el sufrimiento como cristiano, por ser cristiano, califica la cruz que menciona el Señor aquí. Tenemos que clarificar eso. Los problemas que pasan regularmente a todas personas en la vida no califica. Eso se llama vida real. Es experimentado por personas reales en situaciones reales, tantos cristianos como no cristianos. Los que no son cristianos no llevan cruces, como se habla aquí. El Señor dice, sígueme. Y debemos seguir a Jesús hasta nuestra propia muerte. Aquellos que nosotros hemos sido confirmados, hemos hecho públicamente la promesa de que seremos fieles a Dios, incluso hasta la muerte. Pero ¿cuántos de nosotros o las personas que toman estas palabras y confesan en frente de todo el mundo pueden hacer eso? La cruz que debemos tomar, la cruz que debemos llevar. Tenemos sobre nosotros a nuestras propias muertes. Es bastante difícil para nosotros vivir vidas agradables a Dios a diario, pero es extremadamente difícil hacerlo mientras que está bajo la amenaza de la muerte. Pero eso es lo que enfrentamos porque hemos pecado contra Dios por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer.
Como sabemos, no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, ni a su vez hemos amado a nuestros vecinos como nosotros mismos. Por esto merecemos justamente el temporal de Dios, su presente y castigo eterno, porque la paga del pecado, como se dice en Romanos, es la muerte. Pero la muerte era el destino de nuestro Señor el Viernes Santo. Esto es lo que estaba enseñando a sus discípulos. Es su cruz y su muerte las que hacen bueno el Viernes Santo. La cruz en la que murió nuestro Salvador es nuestro símbolo de esperanza y de la victoria que es nuestra en Jesucristo. Jesús asumió la cruz más dura de todos para hacer nuestra cruz más fácil para nosotros. El que nos llama a tomar nuestras cruces y seguirlo también nos invita a venir a Él a descansar y tomar su yugo sobre nosotros mismos, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Y nos promete descansar por nuestras almas, y no nos da descanso aquí en su casa, dándonos los dones que ganó en la cruz para nosotros, el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. Estos son los dones que Cristo nos da libremente cuando pone su tres santo nombre sobre nosotros en la invocación. Cuando Dios nuestro Padre nos perdona por el bien de su Hijo, teniendo misericordia de nosotros, cuando su palabra es leída, porque la fe viene por escuchar y oír por la palabra de Cristo. Cuando el cuerpo y la sangre del Señor se colocan sobre nuestras lenguas, el mismo cuerpo que dio a la muerte y la misma sangre que derramó en la cruz. Y como vuelve a colocar el nombre del Dios Trino sobre nosotros en la bendición. Recibimos esta bendición de nuestro Señor, que nos llevará de vuelta al mundo real, de vuelta a nuestros llamamientos, en nuestras vocaciones en la vida. Ahí podemos tomar nuestras cruces a medida que levantamos la cruz de Cristo. Nos envía su Espíritu Santo para que podamos llevar nuestras cruces y la cruz de Cristo con confianza, diciendo a los demás el amor que ha derramado sobre nosotros, que estaríamos con Él en el cielo para siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.